Mateo capítulo 14, el versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este pasaje que estamos viendo ahora es un pasaje histórico, es decir, es un hecho real, algo que ocurrió en los días de Jesús. Pero quisiera, antes de explicar este pasaje, decirte que este evento ocurre justo después de la multiplicación de los panes y los peces, donde tan solo 5,000 hombres fueron alimentados prácticamente por la multiplicación, por el milagro de la multiplicación. Esto sin contar mujeres y niños, que bien podría ser unas 10,000 personas aproximadamente. 5,000 hombres habían comido en esa ocasión. Dice el Evangelio de Juan, un pasaje paralelo en el capítulo 6, que aún la gente, al ver esto, intentó hacerlo rey, y él se apartó de ellos. Al ver que querían ya buscar en él un Mesías, pero a su manera, es decir, como les alimentó el estómago, les alimentó su necesidad física, empezaron solamente a querer ver a Jesús como alguien que quizás venía a sanarlos o alimentarlos. Pero en realidad Jesús venía por algo más profundo, por una necesidad más profunda en la gente. Y esa necesidad era la salvación de tu alma, la salvación de mi alma. Yo sé que cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene una necesidad material, Jesús es muy bueno. Y en un momento dado Él puede ayudarte, Él puede bendecirte, Él puede aún sacarte de una situación verdaderamente problemática, de una angustia, quizás por un familiar enfermo, quizás por una situación en donde alguien está moribundo, alguien que está a lo mejor teniendo dolores, o una persona que tiene urgentemente una necesidad material porque no tiene que darles de comer a sus hijos. Y yo sé que Dios, milagros como eso los hace Dios, pero el principal propósito por el cual vino Jesús es algo mucho más eterno, algo mucho más perdurable. Porque la salud física, la comida física, todo eso un día pues se termina, se acaba, es temporal, es pasajero. Pero los bienes que son de la eternidad, los bienes que tienen que ver con la salvación de tu alma,
Estamos viendo de una riqueza, de un regalo que es perdurable, que cuando tú realmente lo tienes y lo obtienes, eso te seguirá aún después de los días de tu muerte. Aún después de que tú abandones este cuerpo físico. He ahí la importancia. Definitivamente, cuando Él multiplicó los panes y los peces, la gente se empezó a dar cuenta que el que tenían enfrente era el pan de vida. Pero un pan de vida que no estaba solamente, repito, para multiplicar panes y peces en un momento de hambre y de necesidad. Estaba para algo más allá, para alimentar tu vacío corazón. Ese ser interior que todos tenemos, el verdadero yo, que aunque tengamos cosas materiales o no las tengamos, aunque tengamos un buen trabajo o estemos desempleados, aunque tengamos riqueza o fama o fortuna o no la tengamos, realmente ninguna de esas cosas llenan en realidad el vacío del corazón del hombre. Solamente, únicamente Jesús puede llenar ese vacío. Por eso Él es el pan de vida. Y es en esos momentos cuando la gente quiere ya entronar a un Mesías terrenal, alguien que los libertase de los romanos, de la opresión romana, que les llenase el estómago, que sanase sus enfermedades. Dice las Escrituras que Él se apartó. Él se fue, despidió a la multitud, apuró a los discípulos, los subió en una barca y Él, después de este evento, Él se fue al monte a orar. Y bueno, es en ese contexto que entra el texto que hemos empezado a observar aquí. Es el texto, vamos a verlo desde el principio otra vez. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y bueno, definitivamente, igual como Jesús nos ha dado un ejemplo, ante mucha necesidad como la que acababan de suplir Jesús, y ante lo que viene después, es importante para un cristiano siempre mantener una vida de oración. Un verdadero cristiano ora constantemente, continuamente a Dios. Un verdadero creyente tiene una vida de oración. Porque aún Jesús, que venía como hombre, Él dependía de la ayuda del Padre para hacer lo que hizo. Porque vino como hombre. Jesús vino ciertamente como 100% hombre, por eso es llamado el Hijo del Hombre en los Evangelios. ¿Por qué? Porque vino como hombre, siendo Dios, Dios Todopoderoso, vino como hombre, padeció como nosotros, fue tentado como nosotros, se cansó como nosotros y buscó la ayuda de arriba como nosotros. Porque el tiempo que estaba ahora en la tierra era un tiempo en donde Él dice que fue llenado del Espíritu del Señor, y aún se cumplió aquella palabra de Isaías cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ha ungido para aún dar buenas nuevas a los quebrantados, a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Esa palabra se cumplió literalmente en Jesús. Jesús oraba, pero entra un acontecimiento en donde los discípulos son llevados a una barca, y estando ellos en medio de esa barca, como ya leímos, empiezan a tener problemas, y problemas serios, porque tal es así que aún empieza a ser azotada la barca donde iban los discípulos. Y bueno, la historia ya la leímos hace unos momentos, pero más que una historia para admirarla, quiero decirles que también es una palabra que ha sido escrita para nosotros, que nos han alcanzado estos tiempos, y tiene también un gran significado para nosotros en estos tiempos. No solamente podemos mirar a un Jesús majestuoso haciendo cosas tremendas en aquel día, sino también ese Jesús vive hoy
Y hoy también la iglesia está pasando aún por momentos en donde no solamente la noche ha llegado, sino también, aún como dice Apocalipsis 12, Satanás ha bajado y descendido a la tierra porque sabe que le queda poco tiempo y hay una gran oposición para el reino de Dios. Hay una gran oposición para que la gente se salve. Vemos el incremento de la maldad. Vemos cómo se ha agigantado la ola de secuestros, de maldades, de aún prácticamente corazones vacíos y rotos, matrimonios en fracaso, jóvenes, adolescentes, niños prácticamente entregados a la maldad de este siglo. Vemos aún cómo la barca de muchas familias está siendo fuertemente azotada. La vida de muchos creyentes está siendo fuertemente zarandeada en una forma fuerte. Pareciera que todo alrededor es un ambiente antife, un ambiente para que no creas, un ambiente para que no confíes, un ambiente para que te deprimas, un ambiente para que te entristezcas, un ambiente para que no busques a Dios, para que pierdas tu confianza, para que ya no le eches ganas, para que tu corazón se entibie y después se enfríe. Un tiempo gélido, como aún claramente Jesús lo dijo en su palabra. Días en donde aún estos vientos están soplando en contra de la iglesia. Vemos entonces cómo ellos habían sido llamados a ir al otro lado. Nosotros estamos llamados a ir también al otro lado, hacia arriba. Nosotros no somos llamados a permanecer como gente de aquí. Si tú quieres en verdad a Cristo, y si tú en verdad amas a Cristo, entonces tú no eres aquí solamente alguien que es parte de lo mismo, sino eres un peregrino, un extranjero, alguien que solamente va de paso aquí, pero realmente tu ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía está arriba, estás de paso nada más. En otras palabras, eres llamado a ir al otro lado de la orilla. Por eso es que no te es permitido vivir como los demás, ser como los demás, que tu moralidad, tus diversiones, tus distracciones sea lo mismo que todo mundo. ¿Por qué? Porque un discípulo de Cristo no es ya de este mundo. Ha sido comprado a gran precio. Ha sido salvado por la sangre preciosa de Cristo. Y sabes una cosa, esto quiere decir como aunque estemos en la barca, ellos eran discípulos. El viento era contrario, dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Un texto paralelo, en Marcos capítulo 6, versículo 48, dice que, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Aquí cuando dice la escritura que él los vio remar con gran fatiga, tiene un gran significado para nosotros. ¿Sabes qué está diciendo la Biblia? Que ellos estaban exhaustos, estaban cansados, estaban en ese estado cuando sientes que ya no puedes más. Es tanto lo que viene, el golpeteo de las olas, el golpeteo de las olas, la barca crujiendo, moviéndose, yendo a un lado hacia el otro, moviéndose, pareciendo que se inunda, pareciendo que aún se viene ya para abajo todo, pareciendo que aún vas a tocar fondo y no vas a poder más. Esa es la idea cuando dice que los vio remar con gran fatiga. Había en ellos un gran cansancio. Cuando una persona hace todos los intentos posibles por salir adelante y no puede. Por salir adelante y no puede.
nos representa a personas bajo un profundo estrés, donde las personas están luchando en sus fuerzas por conseguir algo. Están remando, están intentando, están tratando en sus fuerzas humanas, en lo que les queda. Y estamos hablando de hombres que la mayoría de ellos o muchos de ellos eran pescadores. Supuestamente eran expertos en el mar, mas sin embargo el mar no respeta a nadie, aun a los más educados, a los más preparados para ese fin. Y vemos entonces cómo en esa situación en la que ellos se encontraban, viene el verso 25 de nuestro capítulo principal, el verso 14 de Mateo, capítulo 14 de Mateo, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Era la cuarta vigilia. Ahora esto, ponga mucha atención porque es muy representativo. Para el pueblo judío, antes del Imperio Romano, la noche estaba dividida en 3 vigilias. Pero desde que se implanta el Imperio Romano, y ahí el contexto de esta historia, la historia de ellos cambió. Y el día, sobre todo su noche, se dividió en 4 vigilias. Dice la Escritura que a la cuarta vigilia de la noche, o sea, la noche estaba avanzadísima ya. A la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre 3 y 6 de la madrugada, la cuarta vigilia, ellos estaban apenas en medio del mar, como dice Juan 6 también. Estaban en medio del mar. Ahora, si a algo le teme a alguien, aún de las grandes embarcaciones, los momentos de mayor cuidado y zozobra es cuando están exactamente en alta mar, en medio del mar, donde no hay nada cerca realmente, donde ahí lo que pase, si te encuentras con un triángulo de Bermuda, si te encuentras, no sé, con un torbellino, con una gran catástrofe, un maremoto, qué sé yo, una situación terrible, es la situación más peligrosa. En el momento más peligroso, ellos estaban apenas en medio, a la mitad, y era la cuarta vigilia ya. Vuelvo a repetirlo, imagínate la fatiga. No llevaban ni parte de la otra mitad, estaban a la mitad, y cuán fatigados y cansados estaban. Por favor, piensa conmigo el dolor no solamente físico, sino mental. Lo que pasaba sobre sus cabezas, lo que pasaba sobre sus mentes. Hoy exactamente así. En estos días de maldad hay mucha gente remando contra corriente por una situación económica grave, tanto mundial como nacionalmente, por la desintegración familiar, por la ola de violencia que se ha soltado, por el alcoholismo, por la drogadicción que ha destruido no solamente familias enteras, sino vidas de individuos en una forma terrible. ¿Cuántas mujeres solas hoy hay que tienen que hacerla de papá y de mamá para sacar adelante a sus hijos? Gran cantidad de madres solteras. La delincuencia en su apogeo, el secuestro, el desempleo, los homicidios día con día, con día, con día. ¿Qué ha causado esto en la sociedad? Hay un gran cansancio. Hay un gran cansancio, no solamente físico, no solamente el miedo, sino mentalmente. Un ataque demoníaco contra nuestros niños y adolescentes y jóvenes como nunca. Hoy a través ya hasta de jueguitos o voces que dicen oír. Hay jóvenes, hay adolescentes que se levantan a la madrugada
y se avientan del tercer piso, del cuarto piso. O se hieren, o se hacen alguna cosa, o toman una pastilla y se quitan la vida, porque una voz les dijo que lo hicieran. Una gran ola de demonios vemos hoy combatiendo. Vemos hoy, y podemos decir como pueblo de Cristo, que nunca como hoy podemos decir que estamos en una guerra. No una guerra material, una guerra espiritual. Una guerra por las almas de los hombres. Pero Cristo es vencedor. Y debemos confiar. Porque en medio de esta situación, de estos suicidios, de estos tiempos tan malos, los peores de la historia, ya lo había dicho el Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. La cuarta vigilia. La cuarta vigilia. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Volvemos a nuestro texto principal, Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, la última vigilia, la noche avanzada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando las cosas peores están, cuando la situación es terrible, entonces la venida de Jesús está muy cerca. ¿Fue así la primera vez? Así será la segunda vez. Como en los días de Noé, antes del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? De gran violencia y gran maldad, de gran inmoralidad. Como en los días de Sodoma y de Gomorra, así será también cuando el Hijo del Hombre esté a punto de llegar, de venir por segunda vez. Y dice el texto que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos. ¿En qué momento puede ser? Nadie sabe la hora, ni el día, ni los ángeles. Solamente el Padre, pero las señales que Él dijo en Mateo 24. Anuncian, pregonan, las trompetas sonando alrededor del mundo. Pregonan, Cristo viene. Cristo viene por segunda vez por su pueblo. Cristo viene. Es hora de despertar. Es hora de avivarse. Es hora de predicar el Evangelio. Y si no te has salvado, es hora de salvarse. ¿Por qué? Porque en aquel día la puerta se cerró y vino el diluvio. En los días de Noé. Así está escrito en el libro de los Génesis. Vemos entonces cómo Jesús está cerca. Pero en una situación como la que hoy vivimos, en el verso 26 de Mateo 14, dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces
de miedo. Y esa es la reacción cuando la ola de violencia y de maldad te tiene avasallado. Psicológicamente, mentalmente, una persona bajo mucho estrés, y aunque tengas tu Biblia, pero si en esos momentos tú estás ya más enfocado en tu estrés, tu mente está ya más metida en tus problemas, en lo que te está pasando en la situación, es lógico, Jesús se vuelve difuso para ti. Ya no lo ves claramente. Ellos creían que era un fantasma. Podían oír quizás su voz, se parecía a la voz que tenían rato escuchando, pero creían que era un fantasma. Y en vez de sentirse inspirados a tener confianza, tenían miedo. Porque sus ojos estaban ya demasiado puestos en lo que estaba pasando alrededor. Pero hay una cosa importante aquí. Dice el siguiente verso: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy el sagrado nombre de Dios. Cuando Dios apareció a Moisés y Moisés preguntaba: ¿qué les voy a decir? ¿Cómo voy a decir yo quién me envía? Yo soy el que soy, les dirás. Yo soy el que te envía. Yo soy el que soy. Quiero mostrarles una imagen. Este es el nombre hebreo del nombre de Dios. Este nombre se conoce como tetragramatón. No hay vocales en medio. Es tan profundo que significa, solamente tiene consonantes. Y las mejores traducciones, aún en el castellano, por ejemplo, han sido Jehová, o Yahvé, o Yahweh en el inglés. Y está hablando de lo mismo. Esta palabra es la misma. Y en verdad lo que significa es: yo soy el que soy. Es un verbo que significa cero existir. Una existencia en movimiento y relación constante. Es un nombre profundísimo. Tan es así que los judíos dicen que es un nombre tan sagrado que para pronunciarlo muchas veces mejor dicen Adonai, Elohim. Utilizan muchas acepciones del nombre que hay en sí mismo porque es muy profundo. En realidad, este nombre es tan grande que lo que podemos decirte que significa es esto: el Dios que siempre ha existido, el Dios que existe y que existirá. Yo soy el que soy. Como si hablásemos nosotros en castellano y dijéramos presente continuo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No temáis. Yo soy, dijo Jesús. No temáis. Yo soy. Yo soy. Tened ánimo. Yo soy. Yo soy había llegado a la escena. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor. Él lo reconoce. Adonai, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca
y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mientras que tú confías verdaderamente en Dios, aún en medio de lo imposible, puedes caminar. Cuando tus ojos están puestos en Cristo, aún en medio del turbión, aún en medio de la tempestad, puedes caminar. Porque no es tu fuerza, sino es el que te sostiene. La Escritura dice aún más acerca de esto. En Isaías 43, versículo 2 y 3, Dios ya había dicho: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Yo soy, el gran yo soy. Yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Porque yo, Jehová, dice el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pero cuando tú miras hacia otros lados, cuando tú pones tus ojos en las circunstancias, cuando tus ojos se van hacia el mundo, hacia lo que dicen las religiones, te fijas en las oposiciones en una forma que aún las lenguas ardientes que se levantan contra ti te desestabilizan. En ese momento nos empezamos a hundir. Siguiente verso. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Sabes una cosa? Hoy estamos viviendo días y tiempos así. En Mateo capítulo 13, versículo 18, dice así: el Señor dijo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. No profundiza la persona. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado, verso 23, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hoy estamos viviendo esto. Si en los días de Cristo Él dijo que la palabra, al ser sembrada, habría estos acontecimientos y este tipo de situaciones y de corazones, cuánto más en un día como el de hoy, donde la humanidad está siendo azotada por las olas de oposición, de violencia y de maldad que hemos mencionado. ¿Sabes? Hoy hay muchos que vienen y escuchan la palabra de Dios, pero como aman más sus deseos y sus propios ideas, sus propios propósitos, sus propios metas, caminos,
Fácilmente viene Satanás y roba la palabra que fue sembrada. Y cada vez que uno es bendecido por la palabra de Dios, pero yo no profundizo en ella, rápidamente la pierdo. Y muchas veces hasta mi corazón se ha de endurecer más. No solamente ocurre eso. Estamos en un tiempo donde hay aflicciones y persecuciones. Y puede haber corazones que en el momento reciben con mucho gozo la palabra. Pero por cuanto no son serios y no profundizan con lo que Dios les habla, eso que sembró el Señor, esos afanes y problemas cobran más fuerza y la visión se va tras de esas cosas. No se necesita ser rico para ser un avaro o un materialista. Podemos ser pobres, pero vivir toda la vida pensando más en obtener cosas materiales que en el interés real por nuestra propia salvación y nuestra vida delante de Dios. Podemos angustiarnos más por ganar un peso más, un billete más, una comida más. Y muchas veces, y sobre todo en estos días, donde los trabajos, aún por el mismo desempleo, te piden más horas por lo mismo, donde hay amenazas de correrte, de quedarte fuera, como mucha gente hoy está viviendo esto. ¿Sabes? Es una cosa terrible. Los afanes, las preocupaciones, y se roban eso que fue sembrado. Quizás ya para la siguiente vez que escuche la palabra ya, pues vengo más como desorbitado y en otras cosas que mi corazón en lo que debe de venir. Y ahí yo sé que todos estamos expuestos y es una gran tentación el día de hoy. Pero por eso el Señor se te presenta y nos dice: yo soy. ¿No soy yo el que abrió el mar cuando no había ya más oportunidad? Cuando estaban metidos en un cuello de botella. Cuando estaban entre la espada y la pared, mi pueblo. ¿No soy yo el que abrió el mar y los hizo pasar? ¿No soy yo el que hizo flotar el hacha cuando aquel hijo de los profetas estaba tan preocupado por lo que debía, y lo peor es que no tenía cómo pagar lo que debía? Y estaba tan angustiado, y el profeta vio tal angustia y oraron al Señor. Y lo impredecible, el fierro, el hacha, flotó. Y lo sacaron. ¿Quién hace esas cosas? ¿Quién es el Dios de lo imposible, como cantábamos? El que abre delante de ti camino en el desierto. El que abre delante de ti el mar y te hace pasar. Es el Señor, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso. Él es. Muchos espinos hoy también están ahogando la palabra del Señor. Profeta David Wilkerson, en un escrito que se llama Destronado por espinos, entre las cosas que él mencionó en ese mensaje, David Wilkerson dice: muchos de los que alguna vez estuvieron apasionadamente enamorados de Cristo, ahora corren buscando sus propios intereses. Están agobiados por el estrés y los problemas, persiguiendo las riquezas y las cosas de este mundo. Se han vuelto fríos o tibios y tienen cada vez menos tiempo para Jesús. El Señor y su iglesia ahora solo tienen una hora de su tiempo los domingos por la mañana.
Jesús dijo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Juan 15:6. En otras palabras, esa persona se está secando. Ya no está obteniendo vida de la vid verdadera. Está engañado, pensando que todo está bien porque todavía habla el lenguaje de la intimidad que alguna vez disfrutó con Cristo. Este profeta de Dios en ese texto está hablando algo a la iglesia y está diciendo algo como lo que estamos viendo el día de hoy, como hoy muchos quitan su mirada de Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, dijo Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría de lo fuerte. Mas sin embargo, he aquí yo estoy con vosotros, te dice el Señor, todos los días. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, fíjate, aún cuando cayeres, si hoy te dices cuenta que ante todo esto que te ha venido y que nos ha venido, quizás hoy habla el Señor a tu corazón y te das cuenta que están mal las cosas, o que no estás como debes de estar. Algunos están en Dios, buscando a Dios todavía, pero están como en la rayita. En una situación que hace falta que despiertes. Aun si fuese tu caso, que tu corazón sea entibiado y tú ya no estás con ese gozo y ese amor profundo por Cristo, aunque las aguas vengan y los ríos y el fuego y todo esté alrededor, ese amor profundo por Cristo, como cuando Cristo te perdonó y te salvó. Si tú sientes que has perdido el gozo de la salvación, si tú hoy disciernes que hay una gran necesidad en ti, clama al Señor, busca al Señor. ¿Qué haces más peleando de tus fuerzas? ¿Qué sigues haciendo ahí paralizado, lleno de miedo? ¿Qué sigues ahí, quizás lamiéndote solamente tus heridas y autoacariciándote por tu situación? Deja de verte a ti mismo. Alza tus ojos y mira y ve. Alza tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Alza tus ojos y mira a Cristo, porque Él es tu Salvador. Alza tus ojos y mira a Cristo, porque ha llegado el gran día. Pon tus ojos en Jesús. Señor, sálvame. Cuando tú vienes así, mira la buena voluntad del Señor. Al momento. ¿Qué dice ahí? Vamos a repetirlo. Al momento. Al momento Jesús. Al momento Jesús. ¿Tiene que pasar 3 meses? ¿Una administración de 6 meses? ¿Aventarnos 4 semanas aquí en lo que te levantas? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, amado?
Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él, asió significa lo agarró. Lo agarró de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando tú dejas que Dios entre en tu vida, en tu barca, en tu familia, en tu necesidad, en tu situación, cuando tú lo dejas que se suba, se calma. Podrá rugir Satanás y sus huestes, podrá el mundo levantarse, pero te termino diciendo que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo nos puede separar del amor de Cristo. Fija, pon tu mirada en Jesús, no en los hombres. Pon tus ojos en Cristo. Cierra tus ojos. Es un buen momento para estar tú con el Señor. Él es tan sincero que no necesita oraciones necesariamente dirigidas. Tú puedes hablarle con tus propias palabras. Tú puedes hablarle por su nombre. Se llama Jesús. ¿Sabes cómo se llama tu Salvador? Se llama Jesús. Y puedes hablarle a Él. Y Él te escucha. Él te oye. Él sabe lo que hay en tu corazón. Es más, antes de que ya se lo digas, Él ya te conoce. Estabas tú esta mañana todavía dormido antes de levantarte. Y Él ya te estaba mirando. Ya estaba pensando en ti. Quizás anoche te fuiste preocupado a la cama. Él ya te observaba. Él mira tu necesidad. Él conoce tu corazón. Él es el Salvador. Él es el Señor. Padre, en esta tarde, Señor, estamos ante tu presencia. Y hoy queremos invocar al gran Yo Soy, al precioso Salvador, que eres tú, Señor. Extiende tu mano, Dios, según la necesidad. Haz tu obra en medio de nosotros, Dios. De gracia y de amor, y lo te
del glorioso Jesús. Ni lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Él es tan fiel, Él es tan grande. Así es. Fija tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en Cristo, amado. Él puede hacer aún lo imposible. Lo que tú consideras tan difícil. Ese hijo lejano, ese hijo perdido, esa hija perdida, esa situación gravosa, esa tristeza profunda en tu corazón, ese vacío, esa necesidad tan grande que ni la religión lo llena, pero Cristo sí lo puede llenar. Escucha lo que te digo, amado. Cristo sí lo puede llenar. Cristo sí lo puede llenar. Sin valor
¿Sabes lo que se merece un Salvador como el nuestro? La mejor ovación. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Para ti, para ti, para ti, Señor Jesús, para ti, Señor Jesús, para ti, solamente para ti, solamente para ti, únicamente para ti, Jesús, para ti, solamente para ti, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya al Rey. Vamos a terminar alabando. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. En medio de ti, poderoso, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¡Aleluya! Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 que Él me sostendrá, y aunque la
me sostendrá. Gran amigo es Él, oh, qué amigo tan fiel. Hasta el final, yo contaré con Él la fiesta, aunque las nubes aquí ensombrecerán. Sigo confiando en Jesús, que me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito Rey. Eres tu Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nuestros ojos puestos en Cristo. Nuestros ojos puestos en el Señor. Voy a proseguir. Hacia el blanco al final y hacia la meta. ¿Cuántas vidas dependen de lo que haga yo? Dame la fuerza para contigo proseguir. Así es, Señor. Danos la fuerza para contigo proseguir. Puestos los ojos en ti nada más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos nuestros ojos en Él. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Y damos las gracias por tu santa presencia. Por tu palabra preciosa que nos alimenta, que nos alumbra y nos lleva al camino que debemos de seguir. Aunque torpes seamos, tú nos enseñas el camino. Eres bueno. Te bendecimos y te alabamos en esta mañana. Y te damos las gracias, Señor, por este precioso domingo, por este día del Señor, en el cual nos convocas, nos reúnes, nos bendices, nos alimentas, nos sacias, nos apapachas, levantas nuestra mirada, nos consuelas. Gracias. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén.